el primer problema que vamos a ver es un problema sobre capacitores, ¿sí? La idea es poder sacar la tensión, o sea, el voltaje, y la carga en los capacitores 1 y 4. O sea, 1 sería este que está acá, de 2 microfaradios, y este 4 que también está acá, que es de 2 microfaradios, ¿sí? Desde ya les adelanto que el hecho de que tengan la misma capacidad no quiere decir que tengan la misma carga y la misma tensión, ¿sí? La idea de esto es justamente confundirlos con eso. El hecho que si tienen la misma capacidad va a almacenar la misma carga y el mismo voltaje, pero no, porque eso va a depender de cómo esté conectado, ¿sí? Entonces, lo que yo hago acá es primero reducción hacia adelante y después descomposición hacia atrás. ¿Qué quiere decir eso? Primero voy a reducir este circuito a su mínima expresión, pero no voy a arrancar desde C5. Voy a resolver las mallas más chicas y desde ahí voy a ir a las mallas más grandes. Bien, o sea, acá la malla más chica es esta que involucra los 4 capacitores y después tendré la malla más grande con la fuente y el capacitor C5, ¿sí? Cualquier cosa, me prenden el micrófono, me avisan si tengo que repetir algo. Si hay alguna duda y alguno me la puede consultar por algún compañero que no tenga micrófono, también le agradezco. Bien, entonces, acá en esta malla más chica tengo 4 capacitores, ¿bien? Pero no puedo resolver este paralelo de inmediato, digamos. ¿M? O sea, no puedo resolver los 4 de una, sino que tengo que ir por rama. Rama es una de las líneas de mi circuito. O sea, la rama de C4 es una y la rama que involucra C1, 2, 3 es otra, ¿sí? Sobre C4 no puedo hacer mucho por ahora, pero C1, C2 y C3 veo que todas tienen un solo terminal en común, una de las patas en común, ¿sí? Entonces voy a decir que están en serie, ¿bien? Porque C1 tiene una rama acá, una pata de este lado izquierdo y la otra va a C2, o sea, comparten una sola, y entre 2 y C3 también hay una sola. O sea, todas estas están en serie. Por lo tanto, si veo que C1, 2, 3 está en serie, lo que voy a hacer es sacar una capacidad equivalente, que quiere decir reemplazar estas 3 capacidades por una sola que, digamos, si yo en vez del circuito, en vez de poner estas 3 ponía un capacitor con ese valor, tiene exactamente la misma función, ¿sí? Entonces, van a ver que la fórmula para sacar una capacidad equivalente eh, para capacitores en serie es contraria a la de las resistencias. Bien, en este caso los capacitores en serie se suman de esta manera. Uno sobre cada capacidad, todo eso a la menos uno. También hay una fórmula que es el producto de las capacidades dividido la suma, ¿sí? Pero eso solamente me permite hacer eh, solamente resolver series de a dos capacitores. Para este caso, que tenía más de dos capacitores, me conviene usar esta. Si tengo cuatro, hago la suma de uno sobre cuatro capacitores. ¿M? Y así si tengo más, digamos, ¿bien? Y todo eso elevado a la menos uno, ¿bien? O sea que me tengo que acordar que a esta suma, que es uno sobre 2, obviamente no tuve en cuenta los 10 a la menos 6 porque los puedo sacar factor común. eh, Directamente sumen los números, ¿sí? Les va a dar lo mismo, y después acuérdense que todo eso estaba en microfaradio. Entonces sería uno sobre 2 que es C1, uno sobre 4 1 sobre 4 que son estos dos. Esto me daba 2 cuartos, más un medio, 4 cuartos, me da uno. A la menos uno me quedó un microfaradio. Bien,
O sea que yo este circuito puedo haber puesto en este lugar un capacitor de 1 microfaradio y el resultado es exactamente el mismo. Bien, esto se llama reducción hacia adelante. Reducí 3 capacitores a uno. Pero todavía no terminé, bien, tengo que llegar a un único capacitor. O sea que ahora tengo que trabajar con esta malla y decir, bueno, ¿qué tengo entre C4 y C2? A ver, la pata izquierda está conectada a C4, sí. La pata derecha también está conectada a C4. O sea que tienen dos patas en común. Bueno, listo, vamos a decir que están en paralelo. Y en paralelo también era opuesto a las resistencias, o sea que en paralelo las sumaba linealmente, ¿sí? O sea, bueno, acá tendría que decir C1, 2, 3, 4, ¿sí? C1, 2, 3, 4 es el paralelo de C1, 2, 3 y de C4. Bien. O sea que sumo C1, sumo C1, 2, 3, perdón, sumo C4, acá sería C4, y eso me va a dar 3 microfaradios. Y acá queda mejor. Bueno, acá es 3 microfaradios, qué sé yo. Eh, Acá iría 3 microfaradios. Estas cosas pasan cuando lo haces ayer. Pero ahí sería 3 microfaradios, que sería la C1, 2, 3, 4. Bien, corrijan eso. Acá irían 3 microfaradios. Y ahora me tengo que fijar C1, 2, 3, 4 con C5, ¿cómo están? Y bueno, del lado izquierdo, C1, 2, 3, 4 está en serie con la fuente. Digamos, se tiene una pata conectada a la fuente y la otra pata está C1 a C5, o sea que esas dos están en serie, digamos, y como están en serie, entonces mi capacidad tengo que hacer lo mismo que hicimos con C1, 2, 3. Tengo que hacer uno sobre cada capacidad. Recuerden que acá iba 3 microfaradios, o sea, es 1 sobre 2, que es C5, más 1 sobre 3, que es C1, 2, 3, 4, y todo eso a la menos 1. Y eso me da 4 tercios microfaradios. ¿Puedo poner el valor sin, ¿cómo es? Sin fracciones? Sí, lo puedo poner sin fracciones también, no va a haber ningún problema. Bien, entonces, primero, sacamos C1, 2, 3 como el serie de C1, C2, C3. Esto que indica que están en serie. Y como están en serie, tengo que aplicar esta formulita para sacar la capacidad equivalente. Para sacar C1, 2, 3, 4, esa estaba en paralelo, o sea que tuve que sumarlas directamente. Y la total, que es serie entre C5 y C1, 2, 3, 4, también tuve que aplicar la misma formulita de capacitores en serie, pero solamente con dos. Acá tengo dos. O sea que esto llegó a una sola capacidad total, que es de 4 tercios microfarad. Bien, ¿hasta acá alguna duda? Fui muy veloz. Martín, ¿puedes ver el chat? Estoy en eso. A ver, pero la capacidad total no debería darse de quinto. C total. Y pasa que puede ser, ¿eh? A ver, vamos a ver. Mm, ¿Cómo fue la... Uy, no, eso no. Eh, a ver. Cuando hiciste la suma de las fracciones está el error. No, pero es que... ¿Acá? No. Esta da uno. La C1, 2, última 3 son da La las uno. última fracciones. parte, cuando te quedan Acá. 3 microfaradios, sí, acá tenés 3 microfaradios
y tenés 2 microfaradios, te queda uno sobre, vos haces 3 por 2 6 6. sobre 3 más 2 5 3 6 más 2. quinto. Ah, claro, bueno, viste, este 6 quinto era de algún lado. No dije nada. Bueno, esto es 6 quintos. Ok, bueno, ¿no? 6 quintos, ahorita estaba dormido. Bien. O sea que acá también va 6 quintos. Ok, bien. Bueno, entonces vamos a trabajar con el 6 quinto, esto, chau. Ahora, bien, ¿qué tendría que sacar ahora? Mm, bueno, la carga y la tensión en el capacitor uno y en el capacitor 4. Pero para eso primero tengo que sacar, ¿qué cosa? La carga total, bien, y teniendo que la fuente es de 6 voltios, y bueno, Vos me siguen viendo, ¿verdad? Sí, sí. Ok, hago que la carga total va a ser igual a la capacidad total por el voltaje, claro, por el voltaje de fuente o el voltaje total, ¿bien? ¿Mm? Eso me da C total, dijimos que era 6 quintos, el voltaje es 6, aunque feo tendría que haberle puesto 5. Y esto me va a dar 36 sobre 5 voltios, que lo puedo hacer con la calculadora, ¿bien? Eso no me va a afectar, ¿bien? Pero sí recuerden esto, esta relación de capacitores se usa siempre, ¿bien? Ok. Bueno, y ahora vamos a ir de atrás hacia adelante, ¿sí? O sea, primero hicimos reducción hacia adelante, ahora hacemos descomposición hacia atrás, ¿bien? Yo ya sé, y acá es Coulomb, perdón, y no me dijeron nada. ¿Mm? Coulombs, ok, y esto a ver si te quedas ahí, te vas a seguir quedando ahí, ahí está. Bien, o sea que yo sé que la carga acá, en este capacitor, es de 36 sobre 5 coulombs. Bien. Entonces vamos a ir ahora a descomponer hacia atrás. Vamos a ir al circuito que teníamos antes de esto. Si yo veo qué circuito tenía antes, tenía dos capacitores. Acuérdense que ahí era 3 microfaradios. Vamos a evitar confusiones. Ahí teníamos 3 microfaradios. Sí. Bien. Ahora sí. Teníamos 3 microfaradios y teníamos estas dos, pero estos dos están en serie. Y cuando están en serie, tienen la misma carga. Bien. Entonces, dos capacitores en serie. Mm, Ok. Vamos a decir que C, 1, 2, 3, 4, como están en serie, con C5, tienen la misma carga.
O sea que Q5 va a ser igual a Q234. Bien. ¿Y cuál va a ser Q234? Y va a ser igual a la total, que es la que salía, es la que venía, la que tenía antes de este circuito. Bien. O sea, si Q, si el capacitor C5 y C1234 vino de C12345, que bueno, era el total, ¿m? Y ese tenía una carga, y bueno, si se descomponen dos, esos dos tienen la misma carga. ¿Se entendió? ¿O le hice mucho? Pero contéstenme eso. No sé si di muchas vueltas. Como estos dos venían de una total, bueno, si esa total tenía una carga y estas dos están en serie, la carga que tienen es la misma. ¿Se entendió? Sí, Alguno sí. que me... Ok, bárbaro. Entonces, tiene la misma carga. Ahí están los coulomb. ¿M? ¿Y cómo saco el voltaje? Y bueno, lo voy a tener que sacar usando esta relación verde que está acá. ¿M? La carga la saco con una propiedad, el voltaje lo uso con su relación. ¿M? Vamos a poner esto un poquitito más abajo y tenemos, vamos a tener acá, vamos a separarlo un poco, vamos a tener entonces que el voltaje 5, vamos a agregarle espacio, bueno, no tanto espacio, ahí está. El voltaje 5 va a ser igual. Tengo que despejar de acá, o sea, es la carga 5 dividido bueno, la C, que ese 5 es 2 micro. ¿Mm? Si alguien tiene calculadora a mano que me diga cuánto da esto, sí, porque esta carga 5 es 36 dividido 5. ¿Mm? 0,5. 0,5. ¿Pasaste el micro por 10 a la menos 6? O sea, esto sería 2 por 10. Insertar. 1,44 a la menos 5. Mm. ¿A todos les dio eso? ¿O al otro que lo haya hecho? A A ver. mí me da 3,6 por 10 Claro, te tiene que quedar 10 a a la la 6. algo porque este a la menos 6 está dividiendo. ¿Mm? A ver, sería Será 3,6 por 10. 36 dividido 5 dividido 2, un copado el cálculo que tengo acá. Sería 3,6 por 10 a la 6, ¿no? No. Sí, ahí me dio A mí eso. me dio Sí. Sí, revisen las cuentas al que no le haya dado eso. Sí, recuerden que este 10, eh, recuerden que el 10 a la menos 6 está dividiendo, o sea que cuando pasa arriba queda 10 a la 6. Bien.
Y este 1, 2, 3, 4 es lo mismo. 36 por 10 a la 5 dividido, pero ahora esta es 3. 1,2 por 10 a la menos 12. A la ¿A 12. la menos 2? No, a la 12. ¿A la 12? ¿Eh? Mm, a ver. ¿A todos les dio eso? 2,4 por 10 a la 6. Ahí me gustó más. Ahí puede ser. 2.4. Los que no, los que han tenido otros resultados que no eran estos, ¿pudieron ver dónde está el error? Los voltios. ¿Es, Sí. es normal que tengas 3 millones de voltios en un capacitor? Y pasa que estos capacitores son recontra. No, pará. Te tiene que dar menor a 6 esto. Estamos. Algo estamos Claro. sacando mal. No, porque me parece que se está trabajando con el 10 a la menos 6, pero cuando sacaste el total de en coulombs no lo usaste. O sea, multiplicaste el voltaje por los microfaradios para sacar el coulomb. Ah, y esto sería microcoulomb. Tienes razón. Claro, Fíjate que es, acá estoy usando sin el micro. Esto sería por 10 microfaradio. Eh, no, es 6,5 microfarads. Es- Esos son 6 volts. sí, claro, ahí está. Mirá. Entonces, acá sería micro. Claro, porque a ver, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Que la suma de estas dos me tiene que dar 6. Justo estaba por hacer esa comprobación y ahí me iba a dar cuenta. ¿Sí? A ver, estas dos están en serie. Si acá hay 6 voltios, entre las dos tiene que haber 6 voltios. ¿Mm? O sea que esto era, vamos a sacarle la palabra esta coulombs. Vamos a ponerle micro. Perdonen tantas desprolijidades. Ya para los otros problemas ya tengo más aceitados los resultados. Esto sería microcoulomb, entonces acá también tenía microcoulomb. No, ahí está. Entonces, bueno, acá el micro con el micro, entonces se me va a ir. Entonces, o sea, acá pongo 2 microfaradios. Déjame de poner esto, pongo 3 microfaradios. Esto por ahí les va a ayudar más. Directamente trabajar todo en microfaradio. Entonces se obvían todo este 10 a la algo. Pero recuerden que el resultado les va a dar en microcoulombs. Bien. Y ahí sí. Entonces ahí me queda que este voltaje es de 3,6 voltios, este es 2,4 y si lo sumo el resultado es 6. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo ahora? Duplicar diapositiva. ¿Alguno se perdió entre todo esto que hicimos acá? ¿Puedo seguir? ¿Alguno que me responda o que me digan qué dice el chat? No los puedo escuchar. Sí, sí, sí. Ah, ok, bárbaro. Bien. Eh, esto ya no me va a servir. Bien. Pero a mí me pedían en 1 y 4 que me pare. ¿Mm?
O sea que ahora tengo que ir al circuito que estaba antes que este, que descomponía uno, 2, 3 y 4. Bueno, eso ahora ya no me va a hacer falta. Este 3 tampoco. ¿M? Y ese circuito venía de esto. Bien, y estos dos venía de dos capacitores que estaban en paralelo. O sea que estos dos capacitores, ¿qué tienen en común? En serie tenían en común la misma carga, pero en paralelo tienen en común el mismo voltaje. Bien, o sea, eh, control CD. Estos como están en paralelo, C4 y C1, 2, 3, tienen el mismo voltaje. Y si tienen el mismo voltaje, bueno, es exactamente lo mismo que veníamos haciendo acá. ¿M? Ahora voy a tener más cuidado con los microfaradios y demás, pero tengo que el voltaje en 4 va a ser igual al voltaje 1, 2, 3, bueno, que es el voltaje que tenía su capacitor equivalente antes. ¿M? Y es de, ¿dónde está? 1, 3, 4, acá está, 2,4 voltios. ¿M? Entonces, si tengo el voltaje, ¿qué puedo sacar? Y puedo sacar la corriente, ¿bien? Perdón, la carga. ¿Dónde estamos? Acá. Primero voy a sacar la carga 4. La carga 4 y voy a tener que aplicar la relación del capacitor, que era esta. La capacidad total por el voltaje total. O sea que en este caso va a ser C4 por, bueno, voltaje 4, que ya lo tengo. Voy a poner directamente 2,4 voltios. ¿M? Eh, y acuérdense que si el capacitor está en microcoulomb, en microfaradio, este producto me va a dar microcoulomb. ¿M? O sea que C4 vemos que es 2 microfaradio, ¿sí? 2 microfaradio, por eso me va a dar 4,8 microcoulomb. ¿M? Bien. Y este va a ser recontra parecido. ¿Por qué? Porque el voltaje es el mismo, pero ahora este capacitor es de 1 microfaradio, o sea que esto me va a dar 2,4 microcoulomb. ¿Mm? ¿Vamos bien hasta acá? A ver esto. ¿Sí? ¿Alguno que me responda? Así seguimos. Sí, sí, todo bien. Ok, bárbaro. Bien, entonces yo saqué uno de los que me pedían. ¿M? Me pedían el 4. Entonces en Q4 sé que el voltaje es de 2,4 voltios y su carga la acabo de sacar acá,
es la verde que marqué ahí. Vamos a marcar esta con verde también. Ese es el resultado final que del primera parte, del 4. Pero ahora tengo que sacar el 1, o sea, que tengo que volver. eh, Perdón. Tengo que volver al problema anterior, al circuito anterior a este. Ahí creo que va. Ahí está. Y el circuito anterior a este era un circuito que tenía tres capacitores en serie. ¿Y qué habíamos dicho hace un rato? Bueno, si estaban en serie, tenían la misma carga otra vez. Así que esto va a ir un poquito más rápido. Recuerden, en serie tienen la misma carga, en paralelo van a tener el mismo voltaje. ¿Mm? Sí, o sea, esto es C2, C1, C3 tienen la misma carga, o sea que Q1 va a ser igual a Q2, ser igual a Q3, bueno, que era la carga de quién, de la carga donde vino, Q2, 3, es igual a esto, a 2,4 microcoulomb. Si pueden trabajar con los 10 a la menos 6 coulomb, no se asusten con eso, no importa. Sí que expresen bien las unidades. O sea, es igual a este. ¿Por qué acá puse? Esto era 3. Ahí está. Y este era Q2 3, porque este era Q2 4. Q4. Eh, Tengo que estas están en serie, tienen la misma carga, o sea que ahora me toca sacar los voltajes otra vez. Y bueno, a ver, voltaje 4 y habíamos dicho que B por C era Q, o sea que B va a ser Q sobre C, voltaje 1, 1 sobre C1, y teníamos que Q1 es 2,4 microfaradios, y el otra C era C1, 2 microfaradios, perdón, este Q1 es microcoulomb. Hago las cuentas, eso me da 1,2 voltios. No saco las otras, porque me pidió solo el 1, bien. Pero podía sacar C2 y C3 de la misma manera. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? Sí, este sería mi resultado final. Acá tengo la carga 1 y acá tengo el voltaje 1. Bien, bueno, buenísimo. Me alegro. Eh, Ahí me avisaron lo de la carga. Bueno, gracias. Perdón. Eh, Bien, hoy estoy haciendo cualquier cosa. Bárbaro.
Me siguen hasta acá entonces. Vamos a pasar al siguiente problema. ¿M? Bien, este problema tenía una controversia. ¿M? ¿Qué me pasó con este problema? La mitad de ustedes tiene que hacer esto en forma vectorial y la otra mitad lo tiene que hacer en forma escalar. Bien. Entonces yo les voy a tener que obligadamente explicar las dos. Bien. Eh, Eso es mal para mí. Ustedes tienen la oportunidad de la mitad de la clase quedarse mirando el techo, así que, o hacer otra cosa, así que bueno, eso es un punto a favor para ustedes. ¿M? Hacemos este problema y hacemos un break y hacemos dos problemas más después. ¿M? Bien, entonces me dice esto, en una región el campo es de este valor en forma vectorial. Bien, me está dando una coordenada en X, una coordenada en Y y una coordenada en Z. Y me pide que determine la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Bien, entonces yo me tengo que acordar lo que yo les recomendaba a algunos chicos con los que he tenido algunas clases más particulares. Es el hecho que ustedes se armen una tablita, pero no con las fórmulas como hacían en Física 1, ¿m? Sino que ustedes pongan en un cuadro cuál es la magnitud, ejemplo, campo eléctrico, y a su lado pongan cuáles son sus relaciones con las demás magnitudes. O sea, ponen campo eléctrico y me dicen, bueno, el campo eléctrico se relaciona con la fuerza, bueno, el campo eléctrico es fuerza dividido la carga que percibe, se relaciona con el potencial eléctrico, bueno, de tal manera, se relaciona con la energía potencial eléctrica de tal manera, ¿sí? Cada una yo eso voy a tratar de tener, por ahí se los puedo hacer la tarde y así lo tienen ustedes. Cada una de estas magnitudes de las primeras unidades, que creo que son las que más les cuesta por ahí, ténganse cuáles son sus relaciones con las demás. Entonces, si me dan el campo y veo el potencial, no digo, ah, bueno, pero si el campo es K por Q sobre R y no tengo la Q ni nada de eso, ¿qué hago? ¿Mm? Ténganse esas relaciones presentes. Bien, yo se los voy a tratar de tener para la segunda clase de la tarde, ya se los voy a tener para pasárselos. Bien, entonces, voy a arrancar con la forma vectorial, ¿sí? Eh, Así que los que tengan la posibilidad de hacerlo en forma escalar, no va a ser muy necesario, muy útil esta parte, está bueno saberlo, pero no es del todo necesario. ¿M? Y los que tengan la parte vectorial, bueno, présteme mucha atención. ¿M? Yo sé que el campo, bien, se relaciona con la diferencia de potencial o con el potencial de una carga de esta manera. El módulo del campo va a ser igual al potencial dividido la distancia, o lo que comúnmente llamamos el radio, digamos. O sea, si yo tomo un punto en cualquier parte, ¿m? Yo lo que estoy diciendo es, bueno, la influencia de ese campo, cómo es a esta distancia de la carga que genera ese campo. Bien, a ver, denme un segundito, les voy a cargar una imagen ahí, que por ahí va a ser más útil para entender. Denme un segundito, ¿sí? A ver, ¿dónde estás? Son algunas de las imágenes que uso para los videitos. De paso, si alguien
no vio alguno de mis videos, les recomiendo que lo hagan. Tienen todas estas cosas explicadas desde cero, si hay algún tema que no haya visto nada. Eh, Ahí no me va a dejar cargarlo, ¿no? Qué desgraciado. A ver, ¿cómo recurrir a un plan B? Ahí, a ver ahora. Sí, perdonen el tiempo que les estoy haciendo perder. Ahí va. ¿M? A ver, si bien ahí estoy marcando un campo que es entrante, ¿m? Lo que yo estoy viendo acá, o sea, lo que es de mi interés es, ustedes tienen esa carga que está generando un campo, pero no saben el valor de la carga, pero ustedes están parados ahí en ese punto blanco. ¿M? Entonces, si esta carga está este punto blanco está más alejado, y bueno, va a tener una acción de esta carga mucho menor, ¿sí? O sea, imagínense que esta carga es una luz que a medida que ustedes se acercan la ven más intensa, más grande, más, sí, mayor luminosa, digamos, pero a medida que se alejan ven que se difumina o que es menos intensa, ¿bien? Porque justamente el campo eléctrico actúa de esa manera. Bien, va a ser una zona de influencia donde mientras más cerca esté este punto blanco, más influencia va a tener esta carga Q2 sobre él, o mayor va a sentir su presencia, este punto. Y a medida que me aleje, y bueno, la influencia va a ser menor, va a ser más débil la influencia que tenga Q2 sobre este punto. ¿M? Bien. Entonces, yo ahora este punto que tengo acá, -322, es, supongamos que está ahí, ¿bien? Entonces, está percibido por esta línea de campo eléctrico. ¿M? Bien, entonces, fijémonos. eh, Vamos a tomar que mi campo va a partir desde el origen. O sea, este Q0 va a ser mi origen, ¿bien? Por lo tanto, voy a tener, si mi campo es B sobre R, primero tengo que sacar el R. ¿M? O sea, cuáles son las distancias. Y tengo que las distancias son el punto final, eh, me lo tapa la imagen. Punto final menos punto inicial, ¿ok? Y este punto final menos punto inicial es, vamos a tomarlo con 1, vamos a hacer -3, 2, 2. ¿M? Y el final es el origen, ¿bien? Porque estoy partiendo con que esto está centrado en el origen. ¿M? O mi sistema, yo lo puedo poner ahí. ¿M? Y veo que me da exactamente lo mismo. ¿M? El tema es cuando no, mi punto, el campo no parte del origen, bueno, tengo que hacer esta resta. ¿M? O sea que si yo voy a sacar el potencial, yo lo que quiero sacar es esto. Bien, voy a tener. No, ¿qué estás haciendo? Ahí está. ¿Mm? Voy a tener que hacer el producto punto. eh, o sea, o en castellano, voy a tener que multiplicar cada una de estas distancias, ¿m? Con su respectiva componente del campo eléctrico. ¿M? O sea,
en chino. B es el campo eléctrico, producto punto con el radio. ¿M? Pero en castellano es únicamente multiplicar cada componente del campo por su distancia. Tengo 2000, 3000, 1000. eh, y esto no si es feo. ¿M? Producto punto menos 322. Y eso es multiplicar 1 a 1. Bueno, sé lo que quieras. Ahí está. Hago 2000 por menos 3, me queda menos 6000. Todo esto se suma, ¿sí? El producto a punto se suma. Eh, en realidad lo debería dejar en forma vectorial también. O sea, perdón, me voy a quedar ahí. Y más 3000 por 12 es 6000. 6000 J. Y acá tendría 1000 por 2, 2000. 2000K. ¿Mm? O sea que ahí tengo el potencial, ¿bien? O sea, la diferencia de potencial entre el punto Q y este punto blanquito que tengo acá. ¿M? Bien, del mismo modo, bien, los que tengan que hacer esto de forma vectorial van a hacerlo con el otro punto, con el 401. Bien, mientras los que tengamos que hacer esto de forma eh, escalar o con módulo, vamos a trabajar el módulo, pero con este otro punto, con el 410, ¿sí? O sea, ahora los que tengan que hacerlo en forma escalar, lo vamos a hacer con este punto, mientras los que tenían esta forma vectorial, les voy a pedir un domingo a las 12 del mediodía que comprueben esto, ¿sí? Eh, de hacerlo en forma vectorial, pero con este punto 401. ¿M? Entonces, para resolver este otro punto eh, de forma escalar, bien, yo lo que tengo que hacer es sacar el módulo de este campo eléctrico en primer lugar. ¿M? Y para sacar el módulo de esto tengo que hacer la raíz cuadrada de sus componentes. ¿Sí? O sea, el módulo del campo, obviamente estas serían dos barras verticales. Insertar, ¿dónde está? Ok, ahí está. La raíz de esto, cada uno de todos estos al cuadrado. ¿Sí? Bien, está el cuadrado. Insertar.
Un formato acá, a ver. Ahí está. Ok. Todo al cuadrado. Como si fuera Pitágoras. Bien. Saco ese módulo. Que alguien me diga cuánto vale. Porfa. Así yo sigo con la otra parte, que es sacar el radio. ¿Alguno me puede decir cuánto da esa cuenta? A ver. Y escuché un chat, así que ya me voy a ir para allá. Da tres mil Y este es... ¿Cómo? 3.741,65. Ok, ahí lo anoto. Y para el radio tengo que hacer lo mismo, si saco el módulo. Es 4, 4. Control C, control V, 4 al cuadrado, más el cero no lo voy a contar, 1, 1 al cuadrado. El cero no lo cuento, pues 0 al cuadrado, bueno, me va a dar 0. Esta sé que me da raíz de 9, que es 3 metros, obvio, ¿no? Y esto, me dijiste, perdóname, te voy a volver a molestar. 3.741,65. 3741, ¿sí? Con 65. Ok. Bueno, y eso está en unidades de campo eléctrico, que eran, si acá estoy trabajando con potencial, bueno, miremoslas. A ver, potencial es voltios, ese más o menos todos lo conocemos, y el radio está en metros, o sea que esto es volt sobre metro. ¿Tiene otras unidades? Sí, tiene newton sobre coulomb, tiene un Che, montón de unidades Martín, del campo eléctrico. Sí, el radio no da 3 metros. 4 16 y una 17 flashé, raíz de 17. Da cuatro Sé que me da coma 9. doce. Claro, es raíz de 17. ¿Mm? No te quedó 4 al cuadrado de 16 más una 17 y raíz de 17, ¿no? Y ahí sí me dará 4 más 2. ¿Mm? Claro, da 4,12. Ok, bárbaro. Bien, gracias. Con las cuentas soy malísimo, parece. Hoy no es mi día de cuentas. Ok. ¿Y entonces cómo saco este voltaje? Bueno, al igual que acá arriba. Tengo que el voltaje es V sobre es V C por R, que es el módulo, o sea, sería esto, control C, control V, por raíz de 17 o 4,12. Vamos a poner raíz de 17 porque ya lo había dejado acá. Y eso sí, dígame cuánto da. ¿Cuánto da esta cuenta? 3700 bla 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 por 4,12. 15.427. 15.427 y así sin nada más. Coma 21. Bueno, voltios. Bien. Fíjense una cosa. Gracias. Esto, bueno, ahora me pregunta si son, eh,
Son equipotenciales. ¿Alguien sabe lo que es equipotencial? Mm, los agarré, me parece. A ver, alguno que tenga una idea o que tenga ganas de hacer el ridículo. Acá no vamos a decir nada. ¿Qué es equipotencial? Son superficies en las cuales en toda su extensión tienen el mismo voltaje y el mismo campo. No es, o sea, sí, digamos, pero la superficie sería más que nada este contorno, digamos. ¿Mm? No, no es todo un área, digamos. Se le llama superficie porque, bueno, puede ser cualquier parte de este círculo, pero todos ven que este punto, si yo lo traslado por toda esta línea, todas tienen la misma distancia al centro. ¿Todos ven esto? Wow, eso no tenía que Sí, sí. pasar. Entonces, bueno, ya lo dejo quieto entonces. Ya jugué demasiado. Eh, si yo, cualquier punto que tome alrededor de este círculo va a tener exactamente el mismo potencial y el mismo campo eléctrico, pero porque el radio es el mismo. ¿M? ¿Sí? El campo y el potencial. A ver, si el campo depende del radio, ¿m? Si en el campo no varió las cargas, no varió la carga que genera el campo, que en este caso es Q2. Lo único que modifica el campo es la distancia. Si está más lejos, percibe menos el campo. Y si está más cerca, lo percibe más. ¿Mm? O sea que si yo estoy a la misma distancia, no importa en qué parte del espacio me sitúe, y eso va a ser la misma. Entonces, ¿cómo podría saber si estas superficies son equipotenciales? Y bueno, debería ver si esta distancia, esa distancia, es la misma que la distancia de este vector, que el módulo de este vector radio. ¿Mm? Bien, ¿me siguieron hasta acá? ¿Se entendió qué es lo que quiero hacer? ¿Alguien no me siguió? Seanme completamente honestos, yo no tengo ningún drama en decir las cosas más de una vez. Ah, bueno, te perdiste bien, perfecto. A ver, vamos de nuevo. Quedó claro esta parte. Cualquier posición, cualquier punto de cualquier punto que esté dentro de este círculo tiene la misma distancia al centro. Y como tiene la misma distancia al centro, el radio este va a ser el mismo. Y por lo tanto van a tener mismo campo y mismo potencial eléctrico. ¿Mm? Suponete que yo te doy dos puntos, que es lo que yo hice ahora. ¿Sí? Yo te doy un punto celeste y este vamos a cambiarle color. Vamos a ponerle, no sé, ahí está. No, no se ve nada. Vamos a ponerle ahí está amarillo. ¿M? O sea que ahí tendría el otro punto. ¿Sí? Si estos dos puntos están sobre esta misma superficie equipotencial, es decir, que están sobre esta misma influencia del campo, ¿m? O están a la misma distancia del centro, yo voy a decir que tienen el mismo campo y la misma energía potencial. Pero para eso tengo que ver que la distancia de este punto a Q2 y de este punto a Q2 sean la misma, ¿sí? El tema es que yo acá te di la distancia, porque el módulo
del vector, o sea, la distancia módulo que une Q2 y la carguita amarilla, es este raíz de 17 o 4.2. ¿M? Pero acá te di un vector. ¿M? En esta carga yo te di el vector porque hicimos una en forma vectorial y la otra en forma escalar. ¿M? Una para cada uno de los cursos. En algunos casos se lo van a pedir así, en otros casos se lo van a pedir así. ¿M? Que entonces, si acá yo tengo el vector, ¿cómo saco la distancia, cómo saco la longitud de un vector? ¿Alguno que me responda? ¿A mí o al compañero? El versor por un escalar. ¿Cómo? El versor por un escalar. Mm, sí, traducido al español, ¿qué sería? Porque, o sea, vos tenés el versor por un... No, el versor por un escalar te da el vector. ¿M? El versor sería tu dirección y el escalar te daría cuánto vos estirás ese versor. ¿M? Pero no me está diciendo cuánto mide la longitud total de tu vector. Tu vector sería el versor por el escalar, pero ¿cuánto mediría la longitud de eso? ¿Me explicó? A ver. eh, ¿Alguna otra idea? ¿Puede ser calculándole su norma? Calculándole la norma, exactamente. ¿Mm? ¿Sí? ¿Se recuerdan álgebra? Seguramente no la quieren ni pensar, ¿no? Pero para algo servía. Eh, no es porque yo haya sido ayudante de álgebra, pero para algo servía esto de sacarle la norma a los vectores. ¿M? Si no, introlamate también es un buen ejemplo. ¿M? Entonces, si yo tengo que la norma de este vector, ahora vamos a mirar los radios nomás. ¿M? Yo tenía que el radio amarillo era ese. ¿M? Independientemente, si el radio es el mismo, el potencial me debería dar lo mismo. ¿M? Independientemente entonces de cuánto me dio el potencial en el punto anterior, yo tenía que... No, ahí está. Yo tenía que el radio amarillo me dio eso. Si este me da lo mismo, entonces son equipotenciales. Es decir, que van a tener el mismo campo, ¿sí? O sea, los dos van a tener el mismo campo, el mismo potencial eléctrico, bla, bla, bla. Entonces voy a sacar el módulo de este vector, que va a ser la raíz cuadrada de quién? De menos 3 al cuadrado, más 2 al cuadrado, y más, ahí está, 2 al cuadrado también. ¿Y cuánto me da eso? ¿Alguno si ya lo hizo? No, lo hacemos ahora. Lo mismo, raíz de 17. Claro, me queda raíz de 17. Me da lo mismo porque no pude controlar los resultados de los capacitores, pero este sí controlé que me diera raíz de 17 los dos vectores. Así que bueno. ¿M? Como los dos tienen la misma distancia al centro,
puedo decir que son equipotenciales. Y esto se hace de la misma manera para los dos, ¿sí? Tanto para vectorial, para los que lo hagan de forma vectorial, o para la forma escalar, porque los dos, a la corta o a la larga, terminan trabajando con el vector. ¿M? Unos lo piensan como la distancia, bueno, tengo distancia entre dos puntos, hago la resta y saco el módulo. ¿M? Pero en forma vectorial nosotros ya sabemos que esa resta implica el vector que une este punto celeste o amarillo con la carga Q2. Entonces, sacándole el módulo, la norma, tengo el módulo, la norma del vector. Bien. Termina acá. Nos hemos quedado acá y ahora, bueno, voy a ocultar esto. Bien, con decirles que en los 15 minutos me alcanzó a hacer los dos problemas y chequearlos antes de poder pasárselos. Acá habíamos quedado. Bien, este era otro problema. ¿M? Me dan. Está grabando, ¿verdad? Confírmeme eso así, no me la mando. Sí, está grabando. Ok, Sí, gracias. Bien, entonces este es otro problema. Tenemos una batería que tiene una FEM o una fuerza electromotriz, que es una fuerza que tiende a mantener potenciales eléctricos en los componentes de un circuito. ¿M? En castellano es una fuente que produce tensión, ¿sí? Tiene una fuerza capaz de mantener constante esta tensión o esta diferencia de potencial que es de 40 voltios. Tiene una resistencia interna de 0,5 ohm y cuando le conecto una resistencia o una carga R, la corriente que mide en la rama es de 1,5 y me faltó el ampere, pero bueno, es ampere. ¿M? ¿Cuál es el valor de la carga? O sea, ¿cuál es el valor de esta R? Y determinar la corriente atravesada, no la carga, la corriente atravesada en 2 horas. ¿M? No, la carga Q, esta es la carga. Pero no carga de resistencia, sino carga eh, de, de electrones. ¿M? Bien, volvemos. Entonces, determinar la carga atravesada Q en 2 horas alrededor de toda esta malla. Bien, entonces, tengo que recordar que, bueno, a mí por lo general me dan la fuente así, digamos, tapada, bien. Yo no sé qué hay ahí adentro, ¿sí? Pero esta fuente siempre va a tener una resistencia interna adentro, bien, que lo que va a hacer es protegerme el circuito en caso de que por alguna razón este circuito entre en corto. ¿Qué quiere decir en corto? Quiere decir que esta resistencia por alguna razón desaparezca o no funcione más en mi circuito y quede únicamente conectada la circulación a un cable. Bien, los cables no tienen resistencia. Entonces, si yo me acuerdo la ley de Ohm, que es corriente igual a voltaje sobre resistencia, la resistencia es mi denominador. Bien, ahí lo vamos a volver a explicar esto igual. Pero si la R es mi denominador y acá esta R desaparece o es cero, dividir por cero, ¿qué va a hacer? Que la corriente se vaya a algo muy grande, muy elevado, ¿sí? Se va a ir a infinito esa corriente. Entonces me va a dañar toda esta fuente. Para evitar que esto llegue a un valor tan elevado, se le pone una resistencia interna. ¿Bien? Entonces, si bien, si esto se desconecta, la corriente va a ser elevada, pero esta resistencia va a hacer que no sea lo suficientemente elevada para que me dañe este circuito. Bien, a ver, acá lo vamos a ver mejor. Bueno, ahora tapo. Fíjense una cosa. Si yo tengo esta R
conectada ahí. Tiene una pata conectada a la fuente y la otra pata conectada a la resistencia. O sea que solamente con R comparten una pata, ¿bien? Y igual que en los capacitores, si comparte una pata, decimos que está en serie. O sea que acá la R total es la resistencia serie de R más RI. Pero en las resistencias, las que están en serie se suman, ¿sí? Eso es al revés que en los capacitores. Los capacitores en serie aplico la fórmula. Las R en serie las sumo. Los capacitores en paralelo los sumo. Las resistencias en paralelo aplico la formulita. Entonces mi R total acá es RI más R. Bien, si aplico ley de Ohm, tengo que la corriente es igual al voltaje total, que va a ser el voltaje de todo esto, dividido la R total, que era RI, que bueno, no sé por qué sigue esa cosa blanca ahí, que no sé si la voy a poder volver a sacar. La RI dividido, RI, perdón, más R. Entonces acá viene esto que yo les digo, fíjense, si R desaparece, a mí me queda voltaje sobre RI. Pero si yo no le hubiera puesto esta RI, me quedaba B sobre cero. Y eso iba a hacer que la corriente me dé infinito. Bien. Y eso me iba a dañar toda la fuente. Entonces, en caso de que esta R se queme y desaparezca, no funcione más, tengo esta resistencia para salvar el circuito. Bien, evitar que la corriente crezca lo suficientemente grande. Pero bueno, veamos los datos. Tengo que B es 40 voltios, la R interna 0,5 ohm y que esta corriente es de 1,5. Y a mí me interesa despejar de esta R. O sea que paso este denominador multiplicando, voy a tener que distribuir, bien, hago 0,5 por esto y acá también. Resto, y ahora cuando este 1,5 pase dividiendo, me va a dar 26,2 ohms. Para ahí lo pasé muy rápido, lo repito, reemplacé la FEM 40 voltios, corriente 1,5 amperes, la R es de 0,5 ohm y esta es la carga que yo quería saber. Entonces todo este denominador pasó multiplicando al 1,5. Me quedó ahí todo entre paréntesis. Distribuí 1,5 por 0,5, 0,75, 1,5 por R, 1,5 R, pasa restando y cuando divide el 1,5 llego a este valor. Contrólenlo, yo creo que está bien, pero bueno, me puedo equivocar, ya pasó. Así que eh, no hay drama. Pero ahora vamos al otro ítem. Me dice determinar la carga que atraviesa Q, la carga Q que atraviesa en 2 horas de este circuito. O sea, si esto circula durante 2 horas, ¿cuántas son las cargas que van atravesando esta R en todo ese tiempo? Y para eso me tengo que acordar la definición de corriente. Corriente era la cantidad de cargas por unidad de tiempo, o sea, diferencial carga o diferencial Q sobre diferencial tiempo. Por lo tanto, si yo quiero saber la carga, y bueno, va a ser la integral. ¿Sí? Si acá tenía dQ sobre dt, acá Q va a ser la integral de la corriente en función del tiempo. ¿Bien? Y si no, aplicamos su fórmula más coloquial, que es la cantidad de carga es corriente por tiempo. Esto de la integral a veces resulta innecesario, pero bueno, por lo general lo piden de esta manera. Resolver esta integral, la I es constante, que es 1,5, y la integral de dt es t, o sea que era lo mismo que haber hecho 1,5 por t, ¿bien? Y esto lo tengo que evaluar en 7200 y en 0, ¿bien? Repito, si hacen Q
igual a la corriente por el tiempo es exactamente lo mismo. ¿Sí? La integral es la definición. Pero ustedes pueden reaplicar directamente el resultado de la integral. Fíjense que el resultado es solo t. Y si reemplazan t en 7200 menos 0, y bueno, es 7200. ¿Mm? O sea que hago regla de Barrow, 7200 por 1,5, 7200 segundos, ¿no? Por 1,5 amper, me da esta cantidad de coulombs, ¿sí? 7200, porque 3600 segundos es una hora, o sea, 2 horas, 7200. ¿Mm? Todo esto en segundo, la corriente en amper, esto me da coulomb. Bien, ¿estamos hasta acá? ¿Alguno que me conteste rápido o lo que fuera si tiene alguna duda o algo? Sí, sí, No, estamos. perfecto. ¿Mm? Bueno, este no tiene animación, no llegué, así que, bueno, la idea es esta. Un alambre de cobre tiene un diámetro de 0,006 metros, ¿bien? Y por ella circula una corriente que tiene una densidad superficial de 2000 amper sobre metro cuadrado, ¿bien? Y me dice que eso, eso ocurre con una diferencia de potencial de 10 voltios. ¿M? Es decir, esta fuente de 10 voltios mantiene esta circulación con esta densidad de carga. ¿M? Me pide la corriente y me pide el cambio de temperatura producido si se aumenta el 10% la resistencia del cobre. ¿M? O sea, la resistencia de el alambre por el cual está circulando esta densidad de corriente. ¿Mm? Y me da este alfa, ¿bien? Que ya vamos a ver qué era y para qué me sirve. Bien, en primer caso tengo que venir acá. ¿Mm? La J, que es la densidad de corriente, bien, es la cantidad de corriente dividido el área que atraviesa esa corriente, ¿bien? Pero si no se acuerdan estas cosas, miren las unidades, ¿bien? Fíjense, densidad, así como densidad superficial, densidad de carga, lineal o densidad volumétrica, es amper sobre unidad de área, unidad de volumen, o carga sobre unidad de área, unidad de volumen. Acá tengo unidad de corriente dividido unidad de área, o sea que tranquilamente podría decir que esta densidad es corriente dividido área, ¿sí? Las unidades te van a ayudar mucho eh, a hacer este tipo de problemas. Entonces teniendo J la densidad, bueno, ya sabía que J era 2000 amperes sobre metro cuadrado. Acá el área es pi por radio al cuadrado, o sea que el radio es la mitad de esto que es 0,006. ¿M? Eso lo hago al cuadrado, multiplico por pi, bla, bla, bla. Eso me da un número. Pasa multiplicando al 2000, o sea, yo, digamos, quiero sacar esto. Y cuando pasa multiplicando al 2000 me queda 0,06 amperes. ¿Bien? Y ahora, entonces, este punto número 1 ya estaría. ¿M? Ese ya lo hicimos. Bueno, ok, no. Vamos a dejarlo como estaba antes. Ese ya lo hicimos. Ahora vamos con este cambio de temperatura, que se produce cuando cambia un 10% la resistencia de mi cobre. Bien, o sea, me está diciendo que aumenta un 10% la resistencia del cobre. Bien. Y me da este alfa, que es un coeficiente de dilatación térmico. ¿M? Me indica
qué proporción va a afectar a mi resistencia este cambio de temperatura delta T. ¿Mm? ¿Sí? O sea, veamos lo siguiente. Yo tenía una fórmula estándar o bandera que era el cambio de la resistividad, ¿sí? La resistividad de un material es una propiedad de ese material que me va a indicar cuál es su capacidad de oponerse al paso de corriente, ¿bien? Pero yo tengo que la resistividad en cualquier temperatura es igual a la resistividad inicial, ¿m? Por 1 más alfa, que es este coeficiente de dilatación térmica, por esta variación de temperatura. ¿Bien? El tema es que si la longitud del alambre, que no la menciona, y el área del alambre es la misma, que por acá dice que no va a cambiar, esa fórmula también me sirve para la resistencia. Por lo tanto, la resistencia final va a ser la inicial por 1 más alfa por delta T. ¿Mm? ¿Estamos bien? Ahora, me dice que esta R, esta que está acá, aumentó un 10%. O sea que, fíjense, miren lo que vamos a hacer. Esta R total va a ser, ups, va a ser R0 más el 10% de R0, o sea, más 1 sobre 10 R0. ¿M? ¿Sí? O sea, la décima parte de R0, ¿bien? Pero acá veo que todo eso, no, alguien me diga si no me siguió en este despeje, ¿sí? ¿Todos me pudieron seguir hasta acá? Fíjense, si esto aumenta un 10% y la R final es la original más el 10% de la original, ¿sí? O sea, sería un 110%, digamos. ¿Mm? Entonces, como todo eso es igual, puedo sacar factor común y lo cancelo, ¿sí? Me queda 1 y los que tengan micrófono y estén viendo el chat, todos pueden ver el chat, y tengan algún compañero que no tenga el micrófono, pero que haya hecho alguna consulta, háganme el favor de transmitírmela o de avisarme, así yo puedo también contestarles a todos, ¿bien? Esa es un poquito la idea. ¿M? Veo que estas dos son iguales, entonces chao, las cancelo. Eh, ok, cancelamos, cancelamos. Bien. Y fíjense que, bueno, si ya cancelo estos paréntesis no me harían falta. Esto tampoco. Por ende me queda, bueno, este uno fíjense también. Sí, los puedo cancelar. Porque pues está sumando de los dos lados, ¿bien? O sea que me queda 1 sobre 10 igual a alfa por el delta T. ¿M? Y el alfa lo tengo. ¿M? No, es esto. ¿Sí?
Y ahora, bueno, divido, a ver, alguien que me ayude con la cuenta. Sería 0,1 dividido esto. ¿M? Tengan en cuenta el 10 a la menos 3, no vuelvan a cometer ese mismo error, pero que alguien me haga esta división. 23,8. 23,8. Sí. Bueno, ok. 23,8 y fíjense que la unidad estará 1 sobre grado centígrado, que cuando cambie de lugar ahora me va a quedar arriba. O sea, me quedó 1 dividido 1 sobre grado centígrado, me queda el grado centígrado. ¿Me expliqué o hice mucho quilombo? ¿Se entendió? ¿Alguien necesita que lo haga de nuevo? ¿Que busque otra manera de explicarlo? ¿Se entendió por qué me quedó grado centígrado? Fíjense la unidad esta. Si esto pasa dividiendo. A ver, voy a ver el chat. Bueno, a ver, esto es de ahora. Ah, bárbaro. Bien. Eh, bien. ¿Mm? Esto que hicimos hasta acá, ahora, ¿sí? Era un examen de otro año. ¿Mm? O sea, estos 4 problemas correspondían a un examen de un año anterior. Bien. Sí, o sea, estos dos problemas, a mi criterio, estos dos que vimos recién, son sumamente cortitos en cuanto al desarrollo. Por ahí el que más nos llevó, ¿cuál fue? El de capacitores, ¿sí? ¿Viste de la integral? Del campo por la distancia. No, porque vos tenés una definición del potencial. Mira, a ver, ahí te estoy presentando pantalla, no. Ahí la presento. Toda la pantalla. Ok, mira. No recuerdo si tiene una deducción por integral, pero yo uso una más cortita que está en los videos míos que después si alguno no los tiene les paso el link del canal. ¿Podés ver esta parte? Sí, sí. Bien, fíjate cómo es la definición del potencial eh, sobre una carga. Bien, si la energía potencial era el producto de la constante por las dos cargas que interactúan sobre la distancia entre ellas, bueno, si le divido una de las cargas, tengo el potencial de la carga Q, digamos, que es casi similar al campo. O sea, el potencial de la carga Q es, no miro este Q0, sería K por Q sobre R. Pero el campo que genera esa carga Q es K por Q sobre R al cuadrado. ¿No ves? Claro, o sea, es como, Entonces, ¿qué relación veo entre estas dos? Y bueno, que a este le falta un radio, a la de arriba le falta un radio, o claro, o sea, a esta le sobra un radio, como quieras verlo. usas directamente como la ecuación para carga puntual. Claro, desde Ah, la potencial para una carga puntual, veo qué relación hay con el radio, veo que las expresiones son las mismas, difieren únicamente en el cuadrado de los radios. de una. Gracias. ¿Mm? Sí, sí, Si no, también con la unidad también la relacionás. Si el campo es volt sobre metro, bueno, volt viene de potencial eléctrico y el metro es la distancia, entonces debería multiplicarlo por una distancia. ¿Mm? dale.